¿Sabías que es posible ir a la iglesia toda la vida y tener al Espíritu Santo completamente apagado dentro de ti, sin saberlo? Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar todo. Hay algo que casi nadie te dice sobre el Espíritu Santo. No se va de tu vida de un día para otro. Se apaga en silencio poco a poco, sin que te des cuenta. Puedes seguir yendo a la iglesia. Puedes seguir orando. Puedes seguir diciendo que crees en Dios. Y aún así, tener al Espíritu Santo apagado dentro de ti. Y lo más peligroso es esto. Muchas personas no se dan cuenta hasta que ya perdieron la paz, la sensibilidad espiritual y la dirección de Dios en sus vidas. Hoy vas a descubrir 7 cosas que apagan al Espíritu Santo. Y la número 4 es la que más personas están haciendo sin saberlo. Bienvenido. Lo que estás a punto de escuchar no es simplemente un mensaje más sobre la vida cristiana. Es una conversación honesta, profunda y necesaria sobre algo que afecta a millones de creyentes sin que muchos de ellos lo hayan identificado con claridad. Estamos hablando de las cosas que apagan al Espíritu Santo en la vida de personas que aman a Dios, que van a la iglesia, que conocen la Biblia, pero que en algún punto del camino perdieron esa llama viva que una vez ardió con tanta fuerza dentro de sus corazones. Hay creyentes que oran, pero no sienten nada. Hay personas que leen la Biblia todos los días, pero sus vidas siguen igual. Hay hombres y mujeres que llevan años dentro de la fe y sin embargo caminan como si Dios estuviera muy lejos, como si el cielo estuviera cerrado, como si el fuego que una vez ardió dentro de ellos se hubiera convertido en apenas una brasa fría. Eso no es una coincidencia. Eso no es que Dios se haya ido. Eso es una señal de que algo está apagando al Espíritu Santo en sus vidas. Y hoy, con mucho respeto y con el corazón abierto, vamos a hablar sobre eso, porque la palabra de Dios no calla ante asuntos tan urgentes como este. La Biblia dice con una claridad que no admite dudas en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Es una advertencia directa. Es una instrucción que Dios mismo colocó en su palabra porque sabía que nosotros, seres humanos frágiles y llenos de contradicciones, tendemos a ahogar la obra de Dios dentro de nuestros propios corazones, muchas veces sin ni siquiera percibir que lo estamos haciendo. Charles Spurgeon, aquella voz poderosa que sacudió generaciones enteras con sus sermones, decía que el Espíritu Santo es como una paloma, sensible, delicado, fácil de afustar. No viene donde hay alboroto del pecado. No permanece donde hay desobediencia celebrada. Él busca corazones que estén dispuestos a ser morada de santidad, y cuando ese ambiente es perturbado, su presencia se retira con una suavidad que pocas veces notamos de inmediato, pero cuyos efectos sentimos profundamente con el tiempo. Spurgeon también enseñaba que muchos creyentes sufren de una pobreza espiritual que ellos mismos no comprenden. Van a la iglesia, cumplen sus rituales, mantienen las apariencias, pero por dentro hay un vacío enorme. Ese vacío no es falta de religión, es ausencia de comunión viva con el Espíritu Santo. Y esa ausencia, como ya veremos, tiene causas muy concretas y muy reales. No estamos hablando de teoría, estamos hablando de tu vida diaria. Estamos hablando de esas noches en las que las oraciones parecen no llegar a ningún lugar. Estamos hablando de esa sensación de que algo falta, de que la fe se volvió una rutina sin vida, de que el gozo que la Biblia promete parece distante como una estrella que puedes ver, pero no alcanzar. Dios no retiró su mano. El problema no está en el cielo. El problema muchas veces está en las decisiones, en los hábitos, en las actitudes que apagan al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y la buena noticia, porque siempre hay una buena noticia cuando Dios está en el asunto, es que lo que fue apagado puede volver a arder. El profeta Isaías ya veía esto cuando escribió en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oír. Dios no se fue. Fue el pecado, el descuido, la negligencia espiritual lo que creó esa distancia. Y así como la distancia fue creada por algo específico, también puede ser eliminada cuando identificamos y enfrentamos aquello que está apagando al Espíritu. En este video vamos a examinar con seriedad
con amor y con profundo respeto a la palabra de Dios, 7 cosas que apagan al Espíritu Santo y afectan profundamente tu vida. No son 7 condenas, son 7 revelaciones que pueden ser el comienzo de una restauración genuina en tu caminar con Dios. Cada uno de estos puntos es un espejo. Y los espejos, aunque a veces incomoden, son necesarios para que podamos ver lo que realmente está ocurriendo. Porque no hay libertad en la ignorancia. La libertad viene cuando la verdad ilumina lo que estaba oculto y cuando tenemos el valor de mirarla de frente y decir: Señor, transforma lo que necesita ser transformado en mí. Antes de continuar, si este canal te edifica, te invito a suscribirte. Aquí cada semana encontrarás mensajes que nutren tu fe con profundidad y calor. Y si sientes que tu intimidad con Dios necesita ser restaurada, quiero que sepas que en el primer comentario fijado de este video hay un enlace para conocer nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Un material pensado con cuidado para acompañarte en ese proceso de regreso al corazón de Dios. Vale la pena conocerlo. La primera cosa que apaga al Espíritu Santo es el pecado no confesado, no el pecado reconocido, llorado ante Dios y abandonado con sinceridad, sino aquel que permanece guardado en silencio, cubierto con capas de justificaciones, de explicaciones, pero es que mi situación es diferente. Ese pecado que vive cómodo en el corazón, que no incomoda porque ya fue normalizado, ese es el que más apaga al Espíritu Santo. Cuando David cometió su gran pecado, pasó un tiempo viviendo con esa carga enterrada, y en el Salmo 32, él describe lo que esa experiencia le produjo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. El pecado no confesado no es neutro, tiene peso, tiene consecuencias físicas, emocionales y espirituales que corroen la vida desde adentro. Hay personas que se preguntan por qué no sienten la presencia de Dios, por qué sus oraciones parecen vacías, por qué la Biblia ya no les habla como antes. Y la respuesta, muchas veces, no está en la falta de disciplina espiritual, está en algo que fue guardado debajo de la alfombra del corazón hace mucho tiempo, algo que nunca fue realmente entregado a Dios con honestidad. El Espíritu Santo es el Espíritu de santidad. Su naturaleza misma es incompatible con el pecado albergado con consentimiento. Él no abandona al creyente al primer tropiezo, porque la misericordia de Dios es más grande que nuestras caídas. Pero cuando el pecado es mantenido con voluntad, cuando hay una elección consciente de no soltarlo, la comunión con el Espíritu se debilita de manera progresiva y dolorosa. 1 Juan 1:9 dice con una claridad que reconforta y desafía al mismo tiempo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nótese que la promesa no es para el que esconde, es para el que confiesa. Dios no pide perfección, pide honestidad, pide que vengas a Él tal como estás, con lo que tienes, con lo que hiciste, y que lo dejes actuar en eso que tú solo no puedes limpiar. La segunda cosa que apaga al Espíritu Santo es la amargura y la falta de perdón. Pocas cosas endurecen tanto el corazón como el rencor que fue cultivado por años. La amargura es como una raíz que crece bajo la tierra, invisible para muchos, pero sus frutos envenenan todo lo que toca. Las relaciones, la salud, la fe, la oración, todo se ve afectado cuando hay alguien a quien no hemos perdonado de corazón. Hebreos 12:15 advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os perturbe, y por ella muchos sean contaminados. Es una advertencia que no se puede tomar a la ligera. La amargura no afecta solo al que la carga, contamina, se extiende, y más que cualquier otra cosa, levanta una barrera entre el alma y la presencia del Espíritu Santo. Hay personas que oran con intensidad, que ayunan, que asisten fielmente a los cultos, pero que llevan dentro un corazón cerrado hacia alguien que los hirió. Y esa herida sin sanar se convierte en una puerta cerrada para el mover del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios es también el Espíritu de amor, y el amor genuino no puede coexistir con el odio que fue elegido como compañero de vida.
Perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien. No significa que debes volver a una relación que te destruyó. No significa que el dolor no fue real. Significa que decides soltar ese peso de las manos de tu alma y ponerlo en las manos de Dios, que es el único capaz de hacer justicia de manera perfecta. Y al hacer eso, no estás liberando a quien te hirió, te estás liberando a ti mismo. La tercera cosa que apaga al Espíritu Santo es la negligencia en la oración. No la oración mecánica, esa que se repite como costumbre antes de dormir o antes de comer, sino la comunión real, íntima, honesta con Dios. Cuando esa comunión se descuida, cuando la oración se convierte apenas en una lista de pedidos sin ninguna disposición real de escuchar, el corazón va perdiendo sensibilidad a la voz del Espíritu. Lucas 18:1 recuerda las propias palabras de Jesús. Les contó Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración no es una opción para el creyente que desea mantenerse encendido espiritualmente. Es el oxígeno de la vida espiritual. Sin ella la llama no tarda en disminuir y el corazón que antes ardía se va volviendo frío sin que nadie lo note de inmediato. Dios no está lejos, pero la comunión requiere cultivo, requiere tiempo, requiere que nos detengamos en medio del ruido de la vida moderna y elijamos conscientemente estar en su presencia, no con palabras ensayadas, sino con el alma abierta, dispuesta, hambrienta, porque es en esa hambre donde el Espíritu Santo encuentra espacio para obrar, para hablar, para restaurar lo que fue perdido por el descuido de días y semanas sin oración verdadera. Estas tres primeras cosas, el pecado no confesado, la amargura y la negligencia en la oración, son raíces profundas que muchos cargan sin saber exactamente por qué su vida espiritual se siente tan seca. Reconocerlas ya es un primer paso poderoso, y en las próximas partes de este mensaje vamos a continuar descubriendo las otras 4 cosas que apagan al Espíritu Santo, porque la verdad completa es la que verdaderamente nos hace libres. La cuarta cosa que apaga al Espíritu Santo es el amor al mundo. Y cuando hablamos del mundo aquí, no estamos hablando de la creación de Dios, de los árboles, del mar, de la belleza que Él mismo puso en la tierra. Estamos hablando del sistema de valores que opera en oposición a Dios. Estamos hablando de esa mentalidad que coloca el placer, el prestigio, el dinero y la aprobación humana por encima de la voluntad divina. El apóstol Juan lo dice con una franqueza que no deja espacio para interpretaciones cómodas en 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No es una sugerencia, es una declaración. Hay una incompatibilidad fundamental entre el corazón que está rendido al mundo y el corazón que es habitado plenamente por el Espíritu Santo. Esto no significa que el creyente deba vivir apartado de la sociedad, sin relacionarse con nadie, sin trabajar, sin disfrutar de las cosas buenas de la vida. Significa que hay una diferencia enorme entre vivir en el mundo y ser gobernado por los valores del mundo. Significa que cuando las tendencias culturales, los entretenimientos, las ambiciones y los deseos mundanos se convierten en el centro de la vida, el Espíritu Santo pierde espacio en ese corazón de manera gradual, pero real. Piensa en cómo pasa una persona sus horas, en qué gasta su atención, qué tipo de contenido consume con avidez, qué deseos ocupa el primer lugar de sus pensamientos al despertar por la mañana. Esas respuestas revelan mucho más sobre el estado espiritual de una persona que cualquier declaración de fe hecha en público, porque donde está el corazón, allí está también la dirección de toda la vida. El mundo ofrece muchísimo ruido. Ofrece distracciones elaboradas, placeres que se presentan como necesidades, admiración humana que se disfraza de propósito. Y todo ese ruido, cuando es recibido sin discernimiento, va sofocando la voz suave y poderosa del Espíritu Santo que habla en el silencio del alma. El creyente que ama al mundo más de lo que ama a Dios no pierde su salvación de golpe, pero va perdiendo algo igualmente precioso: la sensibilidad espiritual, la capacidad de escuchar, de percibir, de ser guiado por Dios en las decisiones diarias. La quinta cosa que apaga al Espíritu Santo
es la incredulidad y la duda que se convierte en estilo de vida. Hay una diferencia importante que necesitamos entender con claridad. Hay dudas que son honestas, que nacen de la búsqueda genuina, que llevan a la persona a buscar a Dios con más profundidad. Esas dudas, llevadas a Dios con sinceridad, pueden ser el comienzo de una fe más madura y más sólida. Pero hay otro tipo de duda, la que se instala como una postura permanente, la que se niega a ceder incluso frente a la evidencia de la fidelidad de Dios, la que paraliza y lleva al creyente a vivir como si las promesas de Dios no fueran para él. Esa incredulidad crónica es como agua derramada sobre el fuego del Espíritu. Va apagando la llama poco a poco hasta que lo que queda es apenas la forma de la fe sin ninguna de su sustancia. Hebreos 11:6 declara con una fuerza que resuena a través de los siglos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no es un sentimiento que aparece y desaparece según las circunstancias. Es una decisión, es una postura del alma que dice: aunque no vea, aunque no entienda, aunque el camino esté oscuro, confío en que Dios es fiel y que su palabra es verdad. Cuando la incredulidad toma el control, la oración se vuelve formalidad porque en el fondo no se espera respuesta. La lectura de la Biblia se vuelve rutina intelectual porque no se cree realmente que esas palabras tienen poder para transformar. La adoración se vuelve actuación porque no hay una fe real de que Dios está presente y escuchando. Y en ese ambiente de incredulidad, el Espíritu Santo, que opera precisamente a través de la fe, encuentra poco o ningún espacio para manifestarse con poder. La sexta cosa que apaga al Espíritu Santo es la contención de su obra, es decir, resistir activamente lo que el Espíritu quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Hay momentos en que Dios llama a alguien a perdonar y esa persona se niega. Hay momentos en que el Espíritu impulsa a servir, a dar, a hablar, a dar un paso de fe, y el creyente retrocede por miedo, por comodidad o por orgullo. Cada vez que eso ocurre, algo se apaga un poco más. Hechos 7:51 contiene palabras que duelen en el alma si se leen con honestidad: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Resistir al Espíritu no es solo un pecado de los que estaban fuera de la fe. Es un peligro real para todo creyente que endurece su corazón ante los llamados de Dios, que dice sí con la boca pero no con las acciones, que conoce la voluntad de Dios pero elige su propia comodidad por encima de ella. El Espíritu Santo no fuerza, Él invita, Él convence, Él llama, pero respeta la libertad que Dios nos dio. Y cuando esa libertad es usada repetidamente para decir no a su dirección, la voz del Espíritu se va volviendo más difícil de escuchar, no porque Él hable menos, sino porque el corazón desarrolla una dureza que filtra lo que no quiere oír. Esa es una de las condiciones espirituales más peligrosas en las que un creyente puede encontrarse. Reconocer estas tres cosas: el amor al mundo, la incredulidad como postura y la resistencia a la obra del Espíritu, es ya un acto de valentía espiritual. Porque la verdad, aunque incomoda en el primer momento, siempre abre el camino hacia algo mejor. Y en las próximas partes de este mensaje, llegamos al punto final de estas 7 cosas y a lo que Dios tiene reservado para quienes deciden regresar a Él con todo el corazón. La séptima cosa que apaga al Espíritu Santo es el descuido de la palabra de Dios. No la ausencia total de la Biblia en la vida del creyente, porque pocos admitirían que nunca la abren, sino ese descuido sutil, ese trato superficial con las Escrituras que las convierte en un libro de consulta ocasional en lugar de un alimento diario, en un objeto de decoración espiritual en lugar de una lámpara viva que ilumina el camino de cada día. El Salmo 109:105 dice con una imagen que toca el alma profundamente: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Una lámpara no sirve si está apagada, no sirve si está guardada en un cajón, no sirve si solo es encendida de vez en cuando, en los momentos de crisis, cuando el camino ya se volvió tan oscuro que tropezar se convirtió en costumbre. La palabra de Dios
necesita ser encendida todos los días, en la mañana y en la noche, en los momentos de gozo y en los de dificultad. El Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajan juntos de una manera que no puede ser separada sin consecuencias graves. Es el Espíritu quien ilumina las Escrituras, quien hace que un versículo que fue leído 100 veces de repente hable con una profundidad nueva, quien transforma letras en vida, quien convierte el conocimiento intelectual en convicción del alma. Pero cuando la palabra es descuidada, el Espíritu pierde uno de sus principales instrumentos para obrar en la vida del creyente. Hay personas que dicen sentirse lejos de Dios, pero cuando se les pregunta ¿cuándo fue la última vez que leyeron la Biblia con calma, con disposición real de escuchar? La respuesta revela mucho. No porque Dios castigue a quien no lee la Biblia con frecuencia suficiente, sino porque la comunión requiere comunicación, y Dios nos habla, de manera primaria y poderosa, a través de su palabra. Descuidarla es como cerrar las orejas en medio de una conversación con alguien que te ama. Romanos 10:17 nos recuerda algo que es fundamental. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no crece en el vacío. Crece cuando la palabra entra, cuando es meditada, cuando es guardada en el corazón con reverencia. Y esa fe que crece por la palabra es exactamente la misma fe que abre espacio para que el Espíritu Santo obre con libertad y con poder en la vida de quien cree. Ahora bien, conocer estas 7 cosas es importante, pero hay algo aún más importante: entender que ninguna de ellas es el fin de la historia. Cada una de estas 7 cosas que apagan al Espíritu Santo puede ser revertida, no por esfuerzo humano, no por disciplina religiosa forzada, no por hacer más actividades en la iglesia, sino por una decisión genuina del corazón de volver a Dios con honestidad y con hambre. Dios no es un Dios que espera en la distancia con los brazos cruzados, observando fríamente si somos suficientemente buenos para merecer su presencia. Él es el padre de la parábola del hijo pródigo, que vio a su hijo venir de lejos y corrió a su encuentro. Esa imagen que Jesús pintó en Lucas 15:20 no es poesía sentimental, es una descripción fiel del corazón de Dios hacia sus hijos que se extraviaron y deciden regresar. El fuego del Espíritu Santo no se apaga de un momento para otro, y tampoco se enciende de un momento para otro como si fuera un interruptor de luz. Es un proceso, es un camino de regreso que se recorre paso a paso, decisión por decisión, día por día. Y ese camino comienza siempre en el mismo lugar, en el reconocimiento honesto de que algo se apagó, de que la distancia existe y de que el deseo de volver es real. Ezequiel 36:26 contiene una de las promesas más hermosas de toda la Escritura, y es una promesa que Dios hace no a los perfectos, sino a los que vienen a Él con el corazón dispuesto. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dios mismo promete hacer la obra más profunda. Él promete cambiar lo que nosotros solos no podemos cambiar. Eso significa que si hoy reconoces que el pecado no confesado ha levantado una pared entre tú y Dios, hay perdón. Si la amargura ha endurecido tu corazón, hay restauración. Si la oración se volvió fría, hay un Padre esperando que vengas de nuevo. Si el mundo ocupó el lugar que le corresponde a Dios, hay gracia para reordenar las prioridades. Si la incredulidad te paralizó, hay fe disponible para quien la pide. Si resististe al Espíritu por mucho tiempo, hay misericordia para quien regresa. Y si la palabra fue descuidada, hay una Biblia que puede ser abierta hoy mismo con ojos nuevos y corazón hambriento. Ninguna de estas 7 cosas tiene la última palabra en tu vida espiritual. La última palabra siempre la tiene Dios, y Él ya la dijo en la cruz de Cristo. El fuego puede volver a arder, la presencia puede ser restaurada, la comunión puede ser más profunda que nunca antes, precisamente porque quien regresó sabe lo que significa haber estado lejos y conoce el valor de lo que tiene cuando vuelve a casa. Lo que viene a continuación en este mensaje es quizás lo más práctico y lo más poderoso de todo lo que hemos compartido hasta aquí, porque identificar el problema es el primer paso, pero saber cómo responder a él con sabiduría y con fe
es lo que transforma el conocimiento en una vida verdaderamente renovada por el Espíritu de Dios. Saber que algo está apagando al Espíritu Santo en tu vida es el comienzo, pero el conocimiento sin respuesta es como tener una lámpara encendida en un cuarto cerrado. La luz existe, pero no ilumina ningún camino. Lo que Dios desea no es solamente que identifiques lo que ha enfriado tu corazón, sino que des pasos concretos, reales y deliberados hacia la restauración de esa comunión viva con su Espíritu. El primer paso hacia esa restauración es la rendición. No la rendición como derrota, sino como la decisión más valiente que un ser humano puede tomar, la de soltar el control de su propia vida y ponerla en las manos de Dios. Muchas personas llevan años en la fe intentando administrar su propia vida espiritual con sus propias fuerzas, eligiendo qué áreas entregar a Dios y cuáles mantener bajo su propio dominio. Y esa negociación constante es exactamente lo que mantiene el fuego bajo. Romanos 12:1 habla de esto con una profundidad que va más allá de la religión y toca el corazón de lo que significa vivir verdaderamente para Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar el cuerpo como sacrificio vivo no es un acto de una sola vez. Es una decisión que se renueva cada mañana, cada vez que la carne quiere tomar el control y el espíritu es llamado a ceder el paso a Dios. La rendición genuina transforma la oración. Cuando dejamos de orar solo para pedir y comenzamos a orar para escuchar, para alinearnos con la voluntad de Dios, para decir como Jesús en el huerto, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Algo cambia en el ambiente espiritual del corazón. El Espíritu Santo responde a esa actitud de rendición con una presencia que no puede ser fabricada ni fingida, una presencia que se siente como agua viva en un desierto que duró demasiado tiempo. El segundo paso es la búsqueda deliberada. El Espíritu Santo no es encontrado por accidente, es encontrado por quienes lo buscan con sinceridad, con perseverancia, con la disposición de apartar tiempo y espacio para estar en su presencia. Jeremías 29:13 contiene una promesa que no tiene fecha de vencimiento. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La condición no es la perfección. La condición es la totalidad del corazón entregada a esa búsqueda. Buscar deliberadamente al Espíritu Santo significa revisar los hábitos diarios con honestidad. Significa preguntarse, ¿cuánto tiempo dedico a la oración real? ¿Cuánto tiempo dedico a la palabra con disposición de ser transformado? ¿Qué tipo de contenido estoy permitiendo que forme mi mente y mis emociones? ¿Estoy cultivando la comunión con Dios o apenas cumpliendo con una rutina religiosa que ya no tiene vida en ella? Esas preguntas, cuando son respondidas con honestidad delante de Dios, se convierten en el mapa del camino de regreso. El tercer paso es el arrepentimiento activo. Y arrepentimiento verdadero no es simplemente sentir tristeza por lo que se hizo. Es un cambio real de dirección. Es la decisión de dejar de caminar hacia donde se venía caminando y girar hacia Dios con determinación. En el griego original del Nuevo Testamento, la palabra traducida como arrepentimiento es metanoia, que significa literalmente un cambio de mente, una transformación en la manera de pensar que lleva a una transformación en la manera de vivir. Hechos 3:19 lo expresa con una claridad que aviva el alma. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Esa frase es hermosa y profunda al mismo tiempo. Dios no promete solo perdón, promete refrigerio, promete una renovación que se siente, que transforma, que devuelve al alma la frescura que el pecado, el mundo y el descuido le habían robado. El cuarto paso es la comunidad espiritual. Dios no diseñó la vida de fe para ser vivida en completo aislamiento. Hebreos 10:25 advierte con seriedad, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hay algo que ocurre en la comunidad de creyentes genuinos
que no puede ser reemplazado por ninguna experiencia individual. Hay una unción que fluye en la comunión, una fortaleza que se recibe cuando el fuego de otro aviva el tuyo. Pero es importante discernir aquí. No toda comunidad espiritual edifica. No toda iglesia o grupo aviva el fuego del Espíritu. Hay comunidades que apagan en lugar de encender, que producen religiosidad sin vida, que llenan calendarios pero vacían almas. El creyente que desea ser restaurado necesita buscar una comunidad donde la palabra de Dios sea honrada, donde el Espíritu Santo sea bienvenido, donde haya amor genuino entre los hermanos y donde la santidad sea valorada no como legalismo, sino como respuesta al amor de Dios. El quinto paso, y quizás el más continuo de todos, es la gratitud. La gratitud es un arma espiritual que pocos utilizan con la frecuencia que merece. Cuando el corazón está lleno de queja, de comparación, de insatisfacción constante, el ambiente que se crea es hostil para la obra del Espíritu. Pero cuando hay gratitud genuina, cuando los ojos son entrenados para ver la fidelidad de Dios incluso en los días difíciles, algo en el espíritu se abre de una manera que ninguna técnica religiosa puede producir. Tesalonicenses 5:18 lo coloca junto a la misma instrucción de no apagar al espíritu. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No por todo, sino en todo. Hay una diferencia enorme entre agradecer por las circunstancias y agradecer en medio de ellas. La gratitud en medio de la dificultad es un acto de fe que declara que Dios sigue siendo bueno, aunque el camino sea duro, y esa declaración abre puertas en el espíritu que ninguna circunstancia puede cerrar. Estos pasos no son una fórmula mágica, son señales de un corazón que realmente quiere regresar. Y para quien los da con sinceridad, la promesa de Dios es firme. El Espíritu Santo, que nunca se fue del todo, comenzará a soplar de nuevo con una fuerza que restaura, que sana y que transforma todo lo que el descuido y el pecado habían afectado. El fuego de Dios está disponible para todo aquel que se dispone a alimentarlo con rendición, búsqueda, arrepentimiento, comunión y gratitud genuinos. Hoy descubriste 7 cosas que apagan al Espíritu Santo, pero más que eso, descubriste que el regreso a Dios siempre es posible. Su fuego puede arder de nuevo en ti. No dejes que este mensaje sea solo información, que sea el comienzo de una decisión real. Si sientes que necesitas restaurar tu intimidad con Dios, en el primer comentario fijado encontrarás el enlace a nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Que Dios te bendiga profundamente. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale like, deja tu comentario abajo y sigue mirando los próximos videos que aparecerán en la pantalla ahora. Hasta la próxima.